La historia de David nos recuerda que ningún ser humano está exento de tentación y que incluso aquellos más cercanos a Dios pueden caer en la tentación más peligrosa. En el esplendor de su reinado, David, rey de Israel, es recordado como uno de los líderes más admirables y queridos de la historia bíblica. Este es el hombre que de joven pastor pasó a ser ungido por el profeta Samuel y descrito como alguien conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Durante años, David había demostrado una lealtad inquebrantable hacia Dios, defendiendo a su pueblo con valor, justicia y compasión. Su conexión espiritual era tan profunda que el propio Dios lo había bendecido en todas sus batallas. David no solo era un guerrero, sino también un hombre sensible, profundamente espiritual, cuya relación con Dios era el pilar de su vida. Sus salmos, llenos de alabanzas y reflexiones, reflejaban un alma que buscaba constantemente la presencia de Dios. Sin embargo, incluso los más fieles pueden tropezar. Y un día el rey enfrentó una tentación que cambiaría su vida para siempre. Era una tarde tranquila en Jerusalén y David decidió caminar por la azotea de su palacio. Desde allí observó una escena que lo cautivó. Una mujer hermosa bañándose a la luz del sol. Su nombre era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus guerreros más leales y valientes. A partir de este momento, David enfrenta una lucha interna. Sus pensamientos y deseos se ven atrapados entre lo que sabe que es correcto y la atracción irresistible hacia Betsabé. ¿Qué podía salir mal siendo el rey? Betsabé fue traída ante él, y en ese momento David dejó que el deseo venciera a la razón. En un instante de debilidad, se entregó al pecado con Betsabé, traicionando su integridad y, sobre todo, el pacto con Dios. Lo que en un principio parecía ser un secreto pasajero, rápidamente se transforma en un problema ineludible. Al poco tiempo, Betsabé envía un mensaje a David informando que está embarazada. Este mensaje sacude a David, quien se da cuenta de que su decisión no solo ha deshonrado su relación con Dios, sino que también amenaza su imagen como rey y líder de Israel. Ahora, el hombre que alguna vez fue un ejemplo de integridad se encuentra atrapado en una red de decisiones impulsadas por el deseo y el temor al escándalo. Pero en lugar de arrepentirse y confesar su pecado, David toma un camino oscuro en un intento desesperado por encubrir su error. Lo que comienza como una simple tentación, ahora lo empuja hacia decisiones cada vez más complejas y trágicas, que lo alejan de la paz que alguna vez tuvo con Dios. Con esta decisión fatal, David inicia una cadena de eventos que no solo marcarán su vida, sino también el destino de su descendencia. Sin saberlo, ha desencadenado una serie de consecuencias que solo el tiempo revelará y que llevarán al juicio y al dolor, pero también a una lección de redención y esperanza. Con esta decisión comienza el siguiente capítulo de su historia, un encubrimiento y una traición que lo llevará a profundizar aún más en su error. Determinado a encubrir lo sucedido, David trazó un plan desesperado. Mandó a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, quien se encontraba en el frente de batalla, cumpliendo con lealtad sus deberes como soldado. David esperaba que, al regresar, Urías iría a su casa y pasaría la noche con su esposa, de manera que el embarazo de Betsabé pareciera provenir de él y no del rey. Pero lo que David no había previsto era la férrea lealtad de Urías. Urías, mostrando un sentido del honor admirable, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros permanecían en el campo de batalla. ¿Cómo podría yo ir a mi casa, comer, beber y acostarme con mi esposa mientras el arca de Dios y los soldados de Israel están acampados? Respondió cuando David lo incentivó a ir a su hogar, 2 Samuel 11:11.
Urías no fue a casa aquella noche, sino que durmió a las puertas del palacio, negándose a traicionar a sus hermanos de armas. Esta reacción desbarató los planes de David, quien ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo continuaría escondiendo su pecado si Urías no cooperaba? En lugar de confesar y enfrentar las consecuencias, David decidió actuar con aún más astucia y elaboró un plan que pondría a prueba su moralidad como líder. Sin embargo, esta respuesta solo complica los planes de David, quien, desesperado, intenta nuevamente hacer que Urías regrese a su hogar. Incluso lo invita a un banquete y lo embriaga, con la esperanza de que el vino disminuya su firmeza y le lleve a su casa. Pero Urías permanece firme, durmiendo junto a los guardias del palacio en vez de ir a casa con su esposa. Al ver que sus intentos han fallado, David se enfrenta a una decisión aún más sombría. La tentación inicial lo arrastró a un error. Ahora, la desesperación lo impulsa a una acción trágica e irreversible. En un acto de fría determinación, escribe una carta dirigida a Joab, su comandante en jefe, y la sella con su propio anillo. En la carta, instruye a Joab a enviar a Urías al frente de batalla, colocándolo en un lugar peligroso y luego retirarse para dejarlo expuesto. Con cruel ironía, es Urías quien lleva consigo la carta que sellará su destino. Tal como David planeó, Urías es enviado a la línea de combate y muere en la batalla. 2 Samuel 11, 14, 17. La noticia llega al rey, quien recibe el mensaje en silencio, ocultando su remordimiento bajo un velo de aparente normalidad. A ojos de todos, Urías ha muerto como un héroe, caído en el campo de batalla. Pero en los ojos de Dios, el pecado de David ha alcanzado una nueva y trágica dimensión. David toma entonces a Betsabé como esposa, creyendo que su secreto ha sido sepultado junto con el fiel Urías. Sin embargo, la narración bíblica nos recuerda que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. 2 Samuel 11:27. Aparentemente, David ha logrado su propósito y el silencio cubre el escándalo. Pero en el fondo sabe que sus decisiones han creado una barrera con Dios y que la justicia divina no pasará por alto tan fácilmente. Con Urías fuera del camino y Betsabé ahora en el palacio, David podría pensar que todo ha terminado. Sin embargo, este pecado oculto está a punto de ser revelado y el juicio de Dios pronto caerá sobre él. El silencio que David había logrado mantener sobre su pecado está a punto de romperse. Dios, quien todo lo ve, no dejaría que su elegido caminara sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Así que, en un giro inesperado, el Señor envía al profeta Natán a confrontar a David, un acto que marca el inicio del juicio divino. Natán, sabio y fiel, se presenta ante el rey y en lugar de acusarlo directamente, decide relatarle una parábola que ilustra la injusticia y la traición. Había 2 hombres en una ciudad, comienza Natán. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una pequeña corderita, a la cual amaba y cuidaba como a su propia hija. Dormía en su regazo y compartía su pan. Pero cuando un viajero llegó a la casa del rico, éste, en lugar de tomar una de sus propias ovejas, arrebató la única corderita del hombre pobre para preparar un banquete. 2 Samuel 12, 1-4. La historia llena de indignación a David, sin darse cuenta de que él es el protagonista implícito de esta parábola, se levanta con furia y declara: «Vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la corderita por haber cometido semejante crueldad». 2 Samuel 12:5-6. En ese momento, Natán se vuelve hacia David y en un tono que resuena con el peso de la justicia divina, le dice: «Tú eres ese hombre».
Las palabras del profeta caen sobre David como un relámpago, revelando su pecado con la claridad de la verdad innegable. Natán prosigue, recordando cómo Dios lo había bendecido generosamente, otorgándole el trono de Israel y librándolo de sus enemigos. Pero en lugar de honrar esas bendiciones, David había despreciado la palabra de Dios, arrebatando a Betsabé y orquestando la muerte de Urías. El corazón de David se rompe ante esta revelación y Natán le comunica el juicio divino. La espada nunca se apartará de tu casa. Dios le perdonaría la vida a David, pero no sin consecuencias. El profeta también le advierte que, debido a su pecado, el hijo que había concebido con Betsabé morirá. Esta sentencia es un recordatorio de que, aunque Dios es misericordioso, también es justo y no permite que el mal quede sin castigo. Las palabras de Natán revelan el precio de las acciones de David y el impacto que tendrán en su familia. La sentencia de Dios no solo afecta al rey, sino que también pone en marcha una serie de conflictos y tragedias que desgarraron a la casa de David. Aunque arrepentido, David deberá enfrentar la amarga realidad de que sus decisiones han abierto una brecha en su relación con Dios y han dejado una sombra que cubrirá a su descendencia. Con el juicio revelado, el corazón de David se llena de remordimiento y pesar, sabiendo que el dolor que había causado también le será devuelto. Pero la historia de su redención y las consecuencias de sus actos apenas comienzan. La siguiente etapa será enfrentar las tragedias que caerán sobre su familia, recordando que Dios, aunque perdona, no pasa por alto la justicia. El castigo prometido por Dios no tarda en manifestarse en la vida de David. La sentencia anunciada por Natán cobra vida cuando el hijo que Betsabé ha dado a luz cae enfermo. David, en su desesperación, se vuelve a Dios en arrepentimiento sincero, orando y ayunando con todas sus fuerzas. Día y noche permanece postrado, rogando por la vida del niño, consciente de que este sufrimiento es una consecuencia de su propio pecado. Con la esperanza de que su arrepentimiento pueda cambiar la voluntad de Dios, en este momento de agonía revela la profundidad de su dolor y la sinceridad de su remordimiento. Sin embargo, pese a sus súplicas y sacrificios, el niño finalmente muere cumpliendo así la palabra de Dios. La pérdida es devastadora, y los sirvientes temen informarle, pues temen que este golpe pueda quebrantar su espíritu por completo. Sin embargo, cuando David percibe sus susurros y descubre la noticia sorprendentemente, se levanta, se lava, cambia su ropa y entra en la casa del Señor a adorar. Cuando sus siervos, asombrados, le preguntan cómo puede sobrellevar la tragedia con tal serenidad, él responde: mientras el niño aún vivía, ayunaba y lloraba, porque pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión por mí y deje al niño vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré traerlo de vuelta? Yo iré hacia él, pero él no volverá a mí. Segundo Samuel 12:22-23. Estas palabras reflejan la aceptación de David ante el juicio divino y su comprensión de la irrevocabilidad de la voluntad de Dios. Con el paso del tiempo, el corazón de David encuentra en Dios una fuente de consuelo y redención. La vida le da una segunda oportunidad cuando Betsabé concibe nuevamente y da a luz a otro hijo, Salomón. Este nacimiento marca un momento de restauración en la vida de David, una señal de la misericordia de Dios que sigue presente incluso en medio de la disciplina. Para mostrar su favor, Dios envía al profeta Natán para bendecir a este nuevo hijo, a quien llama Jedidías, que significa amado del Señor, al que su madre Betsabé había llamado Salomón. Este acto de bendición es un símbolo de un nuevo comienzo, una muestra de que, aunque David sufrió las consecuencias de su pecado, el amor de Dios no se apartó de él. En Salomón, Dios planta una semilla de esperanza y un recordatorio de que, aunque el castigo puede ser duro,
Su misericordia siempre encuentra una manera de prevalecer. David, al ver crecer a este hijo, empieza a entender que aunque la pérdida y el dolor son inevitables, el Señor sigue ofreciendo redención a quienes buscan su rostro. Con Salomón, una nueva promesa se cierne sobre la casa de David, y aunque las cicatrices de sus errores permanecen, Dios demuestra que en su infinita compasión está dispuesto a escribir una nueva historia para él y su descendencia. El pecado de David deja una marca profunda en su familia, y las palabras de Natán sobre las consecuencias que recaería sobre su casa se vuelven realidad de manera dolorosa. En los años siguientes, el hogar de David se convierte en escenario de conflictos y tragedias que revelan la magnitud de su caída. Uno de sus hijos, Amnón, comete una terrible injusticia al abusar de su media hermana Tamar. Este acto desata una cadena de odio y venganza dentro de la familia real, ya que Absalón, hermano de Tamar, no puede soportar la falta de justicia y se levanta contra Amnón, matándolo para vengar a su hermana. Nedeun Samuel 13. La violencia y el dolor no terminan ahí. Absalón, resentido con su padre, siente que David no ha actuado con la firmeza necesaria para defender la justicia dentro de su propia familia. Este resentimiento crece hasta el punto de que Absalón organiza una rebelión, intentando usurpar el trono de su propio padre. El reino se ve envuelto en una guerra civil, y David, lleno de angustia, debe enfrentar la traición de su propio hijo. La rebelión de Absalón culmina en su trágica muerte, dejando a David devastado y llorando amargamente. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hubiera muerto yo en lugar de ti». Este grito de dolor refleja el peso de las consecuencias que David debe soportar y la amarga realidad de cómo su pecado ha afectado a toda su familia. A pesar de estos conflictos, David sigue siendo recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su genuino arrepentimiento y su búsqueda constante de Dios. En medio de los errores y de las consecuencias, su corazón vuelve siempre al Señor, demostrando que, aunque es humano y falible, nunca abandona su fe. Más allá de sus fallos, Dios honra a David y mantiene su promesa de establecer un linaje a través de él. A partir de David y Betsabé nace la línea real que culmina con Jesús, el Mesías, Mateo 1:6, 16. Un acto de redención divina que trasciende generaciones y otorga un propósito eterno al legado de David. La historia de David se convierte así en un testimonio de cómo, incluso en medio de los pecados y fracasos humanos, la misericordia de Dios puede transformar las vidas y cumplir sus promesas. Este legado, que parecía marcado por el pecado y la tragedia, es transformado por la gracia divina en un linaje de esperanza y salvación para toda la humanidad. En David, el pueblo de Israel y todos los creyentes encuentran no solo un ejemplo de liderazgo, sino también una lección de arrepentimiento y restauración. Su vida es un recordatorio de que, aunque las decisiones equivocadas puedan traer dolorosas consecuencias, Dios permanece fiel y su propósito se cumple incluso en medio de nuestras debilidades. Así, la historia de David concluye no solo como una advertencia sobre el precio del pecado, sino como un faro de redención que ilumina el camino hacia la promesa eterna de Dios.